Queremos conocer más de las principales conclusiones de este estudio y para eso tomamos contacto con el académico de la Universidad de Chile, Marcelo Olivares. Marcelo, gracias por estar en CNN Chile. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Nicolás. Marcelo, usted es parte del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de esa casa de estudio y esto lo hicieron junto a la Universidad de Stanford. ¿Cómo fue la medición? ¿Cuáles fueron los elementos que usaron para poder medir por dónde se movían las personas de las distintas comunas de la capital? Bien, bueno, esto fue una iniciativa, una colaboración con una empresa privada, con Entel, empresa chilena, en donde pudimos acceder a datos estadísticos del uso de la infraestructura de telecomunicaciones y a través de esto poder identificar, ¿cierto?, a través de las señales del uso de esta infraestructura de telecomunicaciones, efectivamente cómo ocurre la movilidad dentro de la ciudad de Santiago, de la región metropolitana, para ser preciso. Y en particular lo que aquí hacemos es que queríamos identificar cuál era el impacto que estaba teniendo la cuarentena en distintas zonas de la ciudad. Podemos identificar más o menos de dónde, ¿cierto?, se están moviendo estos dispositivos y en particular nos focalizamos en los días de trabajo y en los horarios de trabajo para tratar de ver si es que había una disminución en las salidas de una zona censal. Una zona censal son zonas establecidas por el censo que tienen alrededor de 2.000 y 3.000 personas y que de alguna manera también permiten mantener anónima, ¿cierto?, la identidad de la población. Y básicamente a través de estos movimientos entre zonas censales nosotros pudimos medir, ¿cierto?, cuál es el impacto y la eficacia que tenían las cuarentenas en su principal objetivo, que es justamente tratar de disminuir la movilidad de la población. Para entender bien el mecanismo, me imagino que usaron la información que entregan distintas aplicaciones que todos tenemos en nuestros smartphones, que a través de GPS indican dónde estamos, así hay que entenderlo. Es más que nada la utilización de la infraestructura de telecomunicaciones a través de la triangulación que se realizan a través de las antenas, digamos, de 3G, 4G y otros dispositivos. Hablemos ahora con las conclusiones. La más importante, y es algo que uno podía esperar, se ha visto de distintas formas reflejado en los últimos días, también cuando empezó la cuarentena obligatoria en Santiago, es que las comunas donde están las personas con más ingresos ha bajado mucho más el movimiento de personas que en las zonas donde están las personas con menos recursos de la capital. Eso uno, sin ser experto, puede atribuirlo a que las personas con menos ingresos necesitan salir a ganarse la vida. Así de simple. Bueno, el estudio efectivamente primero lo que muestra es que hay mucha diferencia, que hay una diferencia importante. Y nosotros tratamos de indagar un poco más de dónde vienen estas diferencias. Básicamente, si pensamos, nuestra base fueron las 2 primeras semanas de marzo. Yo pensaría era el periodo normal porque todavía no había muchos casos de COVID reportados. Y por lo tanto, ese es como el periodo base que se toma para hacer las comparaciones. Y después vemos que después del 15 de marzo, que es cuando se declara ya el cierre de los colegios y recomendaciones de distanciamiento social por parte del gobierno, ahí ya se empieza a ver una diferencia marcada, en donde comunas del sector oriente empiezan a mostrar una disminución mucho más pronunciada en su movilidad comparado con otras comunas. Luego viene la cuarentena que comienza el 27 de marzo en el sector oriente, y ahí se ve una disminución adicional en la movilidad del sector oriente, pero esta disminución es más pequeña que la que se dio ya con el cierre de los colegios. Realmente el impacto grande acá fue justamente lo que llamamos nosotros la cuarentena voluntaria, en donde había un grupo, ¿cierto?, de la población que pudo ¿cierto?, quedarse en casa y probablemente teletrabajar, porque también, ¿cierto?, tiene que ver con cuáles son los distintos modos de trabajo. Y efectivamente lo que vimos después es que en las otras comunas, cuando se gatilló la cuarentena, no había un gran impacto. La disminución fue mucho menor e incluso se mantuvo una movilidad menor en las comunas del sector oriente comparado con las comunas donde efectivamente ya había cuarentena, comunas como El Bosque, Puente Alto, Quinta Normal. Sí, incluso no solamente hablan que en comunas como El Bosque, Puente Alto, Quinta Normal se ha reducido poco la movilidad. Incluso ustedes mencionan que en algunas comunas ha subido la movilidad.
Bueno, es que depende mucho cómo uno mide la movilidad, pero efectivamente lo que sucede es que cuando uno cierra una comuna, ¿cierto? Disminuye el flujo también de otras comunas que iban a trabajar a esa comuna. Pero sucede también que muchas de esas personas se mueven a otras comunas y por lo tanto en esas otras comunas a las cuales se movió podría aumentar la movilidad. Ahí Y ustedes... eso se observan ciertos patrones a través de eso. Sí, ustedes tienen la tesis de que la gente en las comunas de menores recursos se mueve, sale de sus casas para ir a trabajar, para ir a generar ingresos. ¿Hacen esa tesis porque los movimientos son de larga distancia, de una comuna a otra, no solamente un movimiento que puede ser dentro del barrio, porque obviamente eso puede ser porque la gente, por distintas razones, puede estar saliendo? ¿Así elaboran esta tesis? La unidad de análisis acá es lo que es una zona censal, que como mencioné antes, son varias cuadras con alrededor de 2.000, 3.000 personas. Esa es la unidad de análisis y es el máximo nivel de granularidad que podemos analizar con los datos que tenemos disponibles. Y por lo tanto, los viajes que nosotros identificamos son viajes que son relativamente largos. Es cuando una persona permanece fuera de su zona censal por un tiempo más o menos prolongado. Por eso es que nosotros lo asociamos al trabajo, porque también buscamos justamente identificar esos movimientos durante horarios de trabajo, ¿cierto? Es entre 10 de la mañana y 1 y después entre 2 de la tarde y las 5 de la tarde. Por lo tanto, lo asociamos a actividades que son laborales y también nos focalizamos entre el lunes y viernes. El patrón del fin de semana va a ser muy distinto, pero nosotros como objetivo queríamos medir efectivamente actividades que estaban dentro de alguna manera del periodo de actividad de las personas. Y efectivamente vemos eso, vemos que la principal diferencia que observamos entre las comunas, si uno toma en cuenta ¿cierto? Los grupos socioeconómicos, parece ser la variable que más explica las diferencias que estamos observando entre las comunas. Pero es importante que no es solamente a través de la cuarentena obligatoria, incluso antes de que comenzaran las cuarentenas obligatorias se observó. Marcelo, hace pocas semanas empezaron a entregarse distintas ayudas que ha hecho el gobierno a través de sus planes económicos, el bono COVID, también la primera parte del ingreso familiar de emergencia, también hemos visto el tema de las cajas de alimentos, cada una con sus particularidades. Uno puede esperar o a través de estos datos puede suponer cómo puede ser si las cuarentenas se extienden. Sabemos que acá en Santiago va a durar por lo menos hasta el próximo viernes, pero si es una semana más, a través de los datos que ustedes manejan, se pueden hacer proyecciones de cómo sería la movilidad en las distintas comunas, tal como ya lo han hecho hasta ahora. Sí, ese es un punto muy importante, porque yo creo que es la gran contribución que está teniendo este trabajo. Cuando hacemos cuarentenas y queremos ver el impacto que tienen esas cuarentenas, el objetivo de la cuarentena es justamente poder disminuir la movilidad, pero si es que nosotros esperamos a ver cuál fue el efecto que tuvo efectivamente en contener la propagación del contagio, eso ya tardamos 2 semanas. Es decir, nos estamos demorando mucho entre que probamos una estrategia de mitigación y observamos si esta estrategia funcionó o no. Esas 2 semanas es mucho tiempo. Y cuando ya nos damos cuenta que no funcionó, puede ser un poco tarde y fue lo que gatilla la cuarentena total. Si nosotros podemos observar una medida como esta que nos da un feedback inmediato, si es que efectivamente las medidas que estamos tomando están funcionando, podemos tomar mejores decisiones. Y hay algo que yo quiero recalcar y un poco va también en esta idea de hacer una alianza entre lo que es el sector privado, el gobierno, el sector público y los equipos científicos. Aquí hay una capacidad científica para poder analizar este tipo de datos y apoyar la toma de decisiones, que es un poco la dirección que queremos ir. Nosotros pusimos disponible un visualizador en el cual se puede ir monitoreando esta información. No se puede monitorear inmediatamente, pero sí en plazos de una semana, donde cuando uno va tomando medidas como las que se están tomando ahora, que es justamente tratar de apoyar para que la gente pueda tener los medios y respetar las cuarentenas, poder saber de forma temprana si que estas medidas que se están implementando están funcionando y cumpliendo su función. En ese sentido, creemos que esto puede ser muy útil para ir diseñando y ir mejorando las estrategias que utilizamos para poder ir conteniendo la pandemia. Marcelo Olivares, académico de la Universidad de Chile, gracias por conversar con Hoy en Noticias. Buenas tardes. Muchas gracias, Nicolás. Gracias por la invitación.